Nuestro invitado de hoy es el periodista Agustín Acosta. La figura más prominente en estos momentos de la radio de Miami, la más exitosa y sin dudas, fíjate que digo, sin dudas, el número uno de la radio. Mucha gente dice que yo soy el uno, yo soy el uno. No, a mí me consta, yo he visto los números, yo he visto los ratings, que es el número uno, pero de manera indiscutible en la radio de Miami. Los que hemos hecho radio en esta ciudad tan compleja, sabemos lo difícil que es. Se dice fácil, el número uno. No. De manera sostenida durante tanto tiempo, con los anunciantes respaldándole, y además con una cuerda política que muchos podrían considerar discutible, difícil, peligrosa, etcétera, ¿no? Los que hemos estado frente a las cámaras o en la radio sabemos los consejos de todo tipo que uno tiene que recibir. Así que me complace muchísimo de verdad tener aquí a Agustín Acosta en este nuevo proyecto. Antes de recordar un poco de todo ese pasado, me parece que el éxito tuyo nos envía una lección interesante sobre la audiencia de Miami, sobre el ejercicio del periodismo, que ha cambiado mucho, ¿no? Ya el periodismo es absolutamente imparcial, se ejerce muy poco, empezando por el New York Times, ¿no? O el Wall Street Journal, lo que sea. En España existía un país que tú conoces también, el periódico El País de izquierda, a veces de derecha, y a nosotros nos parecía extraño, pero eso ha pasado aquí también. Y tú has hecho un programa donde no escondes que eres republicano, donde has apoyado la campaña de Trump y de otros republicanos abiertamente, y donde ha sido blanco de todo tipo de críticas, de la vigilancia de la policía del pensamiento esa que nos impusieron acá, etcétera. Y eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, porque la idea de que la radio de Miami adoctrina al público, yo creo, y tú me dirás ahora, y aquí viene la pregunta, que es al revés, que el que dice eso no conoce el medio. Los medios están tratando de interpretar cómo piensa el público, para poderle dar una programación. Es el público. O sea, que con Pérez Roura decían lo mismo. Uno interpreta de alguna manera qué es lo que el pensamiento, creo yo, del público, porque si no desapareces, como han desaparecido tanta gente. Como ha desaparecido de manera lamentable ahora la WQA, la antigua cubanísima, donde tú y yo trabajamos, y que quiso darle, ellos decían, una alternativa, porque creían que no existía ese tipo de radio, o que no existía ese tipo de público, porque no se le ofrecía. Y no sé si me gustaría que ampliaras esa idea, porque tú eres el epicentro de ese debate que hay en Miami, ¿no? Hoy tuvimos al congresista Díaz Balar, Carlos Acosta, que hace pareja conmigo y yo en la radio, y entrevistamos a Díaz Balar, y al final, después de hablar un montón de temas, le dije: congresista, le voy a hacer unas observaciones. Yo no tengo un grupo grande de amigos. Los amigos son las personas que visitan mi casa o a las cuales yo puedo visitar. Su casa es un grupo pequeño, de 15, 20 personas. Y de ese grupo, por lo menos puedo identificar 3 personas de mi entera intimidad que votaron por Trump, pero están muy preocupados por lo que está ocurriendo con el tema migratorio. Claro. Y a lo mejor no estarían dispuestos a votar por el Partido Republicano en las elecciones parlamentarias del año que viene. No van a votar por los demócratas, pero tal vez se abstengan si no hay una corrección de rumbo. Y el congresista me dice: bueno, si tú tienes 10 o 15 casos, yo le dije que yo había visto atropellos, ciudadanos americanos arrestados por confusión, por error. Me dijo: si tú has visto 10 o 15 casos, en mi oficina hay cientos, porque nosotros manejamos ese tipo de cosas, y cientos más donde Carlos Jiménez, y otros cientos donde María Elvira. Y luego comenta por la página de la radio una señora que me acusa de izquierdista y me acusa de que he traicionado los principios conservadores. Y yo le dije: mire, cuando Trump era demócrata, porque Trump fue demócrata y donó a muchas campañas demócratas, yo era conservador.
Yo no soy republicano, yo soy conservador en los Estados Unidos que se identifica con el Partido Republicano. Pero si yo viviera en España, me identificaría con Vox. Y si viviera en México, con el PAN, con el Partido de Acción Nacional. Y si viviera en Australia, con el Partido de los Canguros Verdes. No sé cómo se llama el conservadurismo allá. Porque yo nací en una Cuba sojuzgada por el comunismo, con presos políticos en la familia, nos quitaron todos, nos obligaron al exilio. Entonces mi formación católica y mi formación patriótica me obliga a ser conservador aquí y en la luna. Lo que pasa es que en los Estados Unidos el movimiento conservador es el movimiento republicano, pero no es un movimiento de los 12 apóstoles de Cristo que no se equivocaron. Puede haber un error, y si hay un error, mi responsabilidad es señalarlo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Mejor, en vez de ponerme a vociferar en el micrófono, llamarle la atención a un congresista que tiene cierto nivel de comunicación con la Casa Blanca para que haya una rectificación, porque si al final este gobierno triunfa, todos nos beneficiamos. Si el gobierno fracasa, todos nos perjudicamos. La radio de Miami ha evolucionado con el paso del tiempo porque la comunidad ha evolucionado. El Miami de los años 60, integrado mayormente por los cubanos exiliados de la primera migración, del primer exilio, no es el Miami del año 80. El Miami de la década del 80 sufre una transformación con la llegada de 125.000 personas por el Mariel. Y la década del 90 llegaron 40.000 más por la vía de Guantánamo, pero entonces hemos tenido entradas de nicaragüenses, de colombianos, ahora de venezolanos recientemente, en los últimos 20 años. Miami evoluciona, la radio también ha evolucionado, las comunicaciones han evolucionado. Y la persona que crea que tiene la verdad absoluta o que se convierte en un líder, en un movedor de masas, está completamente equivocado. Nosotros simplemente, mira, en mi opinión, cuando yo empecé a trabajar en esto hace casi medio siglo, yo empecé a visualizar mi labor, mi trabajo, como las 4 patas de una mesa, y no necesariamente todas tienen en un momento dado el mismo peso o la misma función. Y esas 4 patas, no en este orden de importancia, pueden ser cualquier orden de importancia, es acompañar a esos miles de personas que viven solos, que la familia ya los relegó a un asilo, o están en un hospital, o están convalecientes. Acompañar. La compañía es importante para el comunicador de radio. Entretener. Dentro de mis comentarios, que pueden ser en un momento dado muy ácidos y muy duros sobre una crítica, a los 5 minutos yo puedo estar haciendo un chiste. Bueno, tú tienes una experiencia, pero tú empezaste como DJ, ¿no? Yo empecé como DJ antes de la radio musical. Yo empecé a trabajar en discotecas. Antes que los DJs se hicieran millonarios. Sí. Yo ganaba buen dinerito, pero no llegaba a $200 a la semana. De ahí, Tony Rivas, un director de radio de ese momento, fue un día a la discoteca, me descubrió, me oyó hablar por el micrófono presentando a un artista y me dijo, ¿no has considerado trabajar en la radio? ¿No? Visité la radio de él porque me invitó a visitar la radio, me consiguió una beca en la escuela de radiodifusión, entré, hice un curso acelerado de 1 año, de 8 horas diarias. ¿De qué edad? 11, yo llegué a Miami. Yo salí de Cuba a los 11 años y llegué a Miami a los 15. ¿Porque fuiste a España? Fui 4 años a España. 4 años a España. Podemos ver algunas de las fotografías de, no sé en qué orden estarán, pero podemos ir ahí adivinando. Lo que tengo aquí atrás, ¿no? Actualidad Radio. Actualidad 1040M. Ajá, 1040. A ver, ¿de qué época? Bueno, después vamos a ir ahí ordenando la fotografía, así para no quitarla. Yo te decía que la radio, mira, compañía, acompañando a una persona que está sola en su casa, eso es importante. O acompañando a una persona en el medio de un huracán, como me tocó hacerlo con el huracán Andrew, el 24 de agosto de 1992. Pero también entretener, sacar un poco la cosa del rigor, del fragor de toda la política, y hacer un chiste y hacer algo ligero. Educar. No es porque yo tenga un conocimiento que quiera compartir con otro, pero si hay una persona ha llegado a los Estados Unidos y no conoce cómo funciona el colegio electoral, o no conoce cómo funciona la cantidad de personas que hay en la Cámara de Representantes, en el Senado, pues hay que ayudarlo a entender eso y para que se integre. Y también la otra parte es la de informar. Si hay un terremoto, si hay un ciclón, si va a llover mañana, la parte informativa también. Y compaginar esas 4 patas de la mesa de una manera que la persona te vea en una luz natural. Yo no finjo.
Yo llevo al micrófono inclusive hasta los detalles más íntimos de mi familia, si mi hijo aprendió a montar bicicleta, si mi esposa logró pintar un cuadro, esas cosas la gente las conoce. Yo abro las puertas de mi casa para que mis oyentes se enteren un poco del trasfondo y yo creo que la naturalidad me ha ayudado un poquito. Sí, nos decía, como estamos poniendo los banners, no queríamos interrumpirlo ahí. Cuando terminemos vamos a ver alguna foto. O sea que la publicidad es mucho más importante que nosotros. Bueno, tú eres muy hábil con la publicidad, ¿no? Sí, afortunadamente sí. Y eso es otra cosa, porque compaginar las dos cosas de ser una figura preocupada por leerse todos los periódicos, estar enterado primero que nadie. Hoy hay una inmediatez que no había antes, etcétera, y a la misma vez tener que entonces ver la parte comercial es una cosa complicada, sin duda, y tú lo has hecho muy bien. Pero yo vuelvo al tema de la WQA, que me da mucha pena porque tú y yo trabajamos allí y entre las sorpresas que te tenía era me encontré un anuncio publicitario del año 99. Sí. Estamos viejos. Para mí 99 es la mitad de mi carrera. Yo empecé en el 78. Tú no habías nacido. ¿En dónde empezaste? Mira, yo me graduó de la radiodifusión, me graduó de la Escuela de Radiodifusión en agosto del 78. Y mi gran amigo, al cual había conocido en las discotecas, porque yo era el disc jockey y él era el director de una orquesta de los Sobrinos del Juez, Carlitos Oliva, me recomienda para un puesto que queda vacante en FM 92. Y FM 92 era la primera emisora de FM que hubo transmitiendo en español en toda la costa atlántica de los Estados Unidos. Desde Cayo Hueso hasta Maine era la única. Betty Pino, que en paz descanse, se había casado con el embajador de España, sale en estado, tiene un embarazo muy complicado, le mandan un reposo absoluto para no perder el embarazo y deja vacante el puesto. Y el dueño de la radio, un señor americano, pide ayuda y Carlos Olivas me recomienda. Yo empiezo a dirigir la musicalización de FM 92 y ahí estuve menos de un año y luego salto para la WQA. Yo empecé, para la M. Salto de ahí porque Tony Rivas, el señor que me descubrió a mí en la discoteca y que me dio la oportunidad de conseguir la beca en la escuela de radio, lo llaman de Y100, una compañía americana de Texas, de Metroplex Broadcasting, para sacar una emisora de AM, y esto va muy interesante, pero nadie lo sabe, una emisora de AM que estaba apagada, que transmitía música country, fracasó y la tenían apagada. Y nosotros la pusimos al aire el 1 de agosto de 1980. Inicialmente se llamó Radio Hit con una programación musical. Posteriormente la empresa se la vendió a Herb Levine, se llamó Radio Suave y de Radio Suave se convirtió en Radio Caracol. Y tú trabajaste ahí porque ahora es lo mismo que América Radio. El que primero habló por radio en español en esa frecuencia el 1 de agosto de 1980 fui yo en un programa de 3 a 7 de la tarde por Radio Hit. Pero como tú dices, yo era un niño. Tú no habías nacido. Pero yo tengo aquí, cuando nosotros trabajamos juntos, mira ese flyer. Mira eso por tu 1999 tú hacías un programa con Bernadette Pardo y yo hacía las mañanas que venía de Radio Única. Así es. ¿No? Ahí mira lo que... Mira la cara. Qué jóvenes. Mírame ahí en la WQA. Tú sabes cómo fue lo de Bernadette Pardo, ¿no? Usted se va. Usted era el director general de la radio y hacía 5 horas por la mañana. Se va usted un domingo, yo estoy en mi casa tranquilo, me llama Herb Levine y me dice, tenemos una reunión urgente, todo el mundo a la 1 de la tarde aquí porque usted se fue y esto está al garete y mañana hay que resolver. Nos vamos a la reunión. En la reunión éramos como unas 15 personas, nos pidieron que hiciéramos una lista de los 5 nombres que a nosotros se nos ocurría para sustituir a Fusté. Bueno, hicimos esa votación, nos fuimos para la casa, 2 o 3 horas después me llama Fusté y dice, saliste escogido, mañana estate en la emisora a las 5 de la mañana. Esa noche yo no dormí, porque había que salir al aire a las 6. Arranco a las 6 con el noticiero que hacía Fusté, de 6 a 9, y a las 9 menos 5, siempre haciendo ese honor a la puntualidad casi que raspando, se abre la puerta, entra Bernadette Pardo, a la cual yo no conocía en persona, la había visto miles de veces porque ella presentaba las noticias con Guillermo Benítez en el canal 23. Yo trabajaba en el 23. Y agarra una servilleta y me escribió en la servilleta,
me dijo Levin que viniera contigo para ser a partir de hoy tu pareja. Y yo hablando al micrófono, y me pasó la servilleta, y yo hice así, miré la servilleta. Le digo, y por cierto, amigos, tengo una noticia para ustedes. Bernadette Pardo está aquí conmigo y va a ser la copresentadora de este programa. Maravilla. Bernadette Pardo, hija de Pardollada, que Pardollada hubiera llegado a ser el presidente de Cuba. No lo sé. Sí. Sí. Fue el congresista en la historia de Cuba más votado, ¿no? Más joven y más votado de toda la historia. Era muy popular porque tenía un programa de radio. De radio. Cuando empezaba la radio a hablar de política. ¡Qué desparpajo! Esa era su frase, ¡qué desparpajo!, ¿no? Cuando yo lo conocí, que ya era el papá de Bernadette, o sea, ellos habían salido de Cuba y él se había radicado en Colombia, se hizo ciudadano colombiano y en esa época, alrededor del año 92-93, Colombia lo nombró embajador en Santo Domingo, en la República Dominicana. Finales de los 90. Finales de los 90, sí. Porque él estuvo ahí yo estuve en una cumbre que él fue como embajador. Como embajador. A recibir al presidente de Colombia en ese momento. Vamos a ver algunas fotografías ahora sí, que no tenemos los banners. ¿Esto es tu boda? Bueno, yo me casé con Rosa en el 2004. Ajá. Y unos meses después yo me caso con Rosa en septiembre 25, Ajá. que además es el día de mi cumpleaños. Ah, sí. Y yo me casé. Una fiesta para los dos eventos. Sí, más o menos. Y entonces, en diciembre, yo renuncio a Univisión y Jaime Flores, que era el director de la revista Triunfo, que hacía el programa de la mañana conmigo. Correcto. Me saca esa página, decía Agustín Acosta, casa nueva, pareja nueva, casa nueva. Casa nueva refiriéndose a la radio y, bueno, la boda. Qué bien. A ver, más fotos aquí de Agustín Acosta, que es... ya no nos gusta que nos diga eso, una institución de la radio. Ahí está con Karinés Moncada. Con Karinés Moncada. Karinés y yo trabajamos juntos. Ese programa es el programa que los catapulta a ustedes. Sí. Porque tú vienes, la verdad, haciendo radio mucho tiempo, pero establecerse como el número uno, yo creo que es a partir de este programa. A mí no me gusta nunca trabajar solo. Es como una persona que es bailador de tango, necesita una pareja. Yo convierto las mañanas de WQA, porque usted trabajaba solo, ajá, pero cuando yo llego, Bernadette Pardo, Levin la trae, no fue una selección mía. Levin, como te conté, la historia de la servilleta, Levin. Y empezamos a hacer una pareja radial y nos vamos a primer lugar. Estaba Pérez Roura por un lado, Fusté se había ido con Alarcón en la 1210, que luego se convirtió... Ahí está con Karinés. Ahí estoy con Karinés. Luego se convirtió, la 1210 se convirtió en Radio Única. Ajá. Y Bernadette y yo nos fuimos a primer lugar, de 9 a 10 de la mañana, indiscutiblemente. Después entonces yo fui ampliando el concepto de las parejas y traje a Julio Estorino. Sí, claro. Es verdad que yo que hacía el personaje... Canta Claro. Ajá, que hablaba como si fuera una mezcla de Rita Montaner. Candelaria. De Rita Montaner en poesía, Candelaria. Ajá, sí, sí. Y luego entonces Bernadette se casa con Santiago Aroca, y hacemos un programa de punto y contrapunto. Sí. Con Santiago Aroca. Odiaba a Aroca. Oh, ¿sí? Una hora antes. Por las posiciones, ¿no? Correcto, a las 8 de la mañana. Yo empezaba con Estorino. Yo creo que él jugaba un poco con eso. Sí, se jugaba con eso. Él era un poco más derechista de lo que correcto. Yo empezaba con Estorino a las 6 de la mañana hasta las 8. A las 8 entraba con Santiago Aroca y a las 9 entraba con Bernadette hasta las 11. Cuando yo me voy de WQA, que me fui muchísimos años después, me voy para Radio Paz y entonces en Radio Paz hago pareja con el padre Alberto, con Isaúl González, con Estorino, en el bloque de la mañana noticioso, y luego con Marité Alfonso, que sería el equivalente de mi compañera Bernadette, pero en la otra frecuencia. Y posteriormente, cuando yo empiezo en actualidad, empiezo solo. Y al cabo de un año, el presidente de la radio, Adi Bedén, me dice, mira, esta muchacha que está haciendo los noticieros del Canal 51, ¿qué te parece? Y yo le digo, bueno, tráela, vamos a probarla. Vamos a darle a ver cómo, porque tampoco, tú sabes, no todo el mundo está dispuesto a hacer un programa a dos voces. Ella vino, interactuamos muy bien, nos compenetramos mucho, se quedó y empezamos a trabajar 2 horas, de 3 a 5, luego fuimos de 3 a 6 y luego la publicidad era tan abundante que la empresa decidió llevarnos a 4 horas, entonces de 3 a 7. 4 horas, sí, es tremendo. No es fácil, ¿no? Mucho tiempo. A ver, más fotografías aquí de Agustín Acosta.
Estamos haciéndote... ¿Sabes que tenemos un segmento que se llama Cuéntame tu historia? De repente... Más o menos se ha convertido en Cuéntame tu historia, ¿no? Ahí, sí, ahí estoy solo. Aquí está en actualidad. En actualidad, sí. Reconozco. Cuéntame ahí esta foto. ¿Qué cosa esto fue una presentación que hubo en el Dinner Key Auditorium, ese auditorium que estaba al lado del Ayuntamiento de Miami. ¿Del bigote? Yo soy el que está en la extrema izquierda con el bigote, ese soy yo, sí. ¿Y el otro de la derecha? Al lado está Albertico Rodríguez, que también trabajó muchos años en la FM, en Super Q. Y el próximo es Enriquito de la Maza, que en paz descanse, y Johnny Ventura. ¿Y la derecha? Es Juanita Feijó. Con Johnny Ventura, ¿no? Con Johnny Ventura. Juanita cantaba con la Orquesta América en esos años. Qué bien. Y Johnny Ventura. Otra foto antes de irnos al corte. A ver, que está curiosa esa imagen. Esos puros años 70, ¿eh? No, eso fue en el año 1981. Ah, sí, 81. Sí. Ah, ¿te acuerdas de la revista Triunfo? La revista Triunfo. Que la hacía... ¿Era independiente? La revista Triunfo me parece que era una subsidiaria del Sun Sentinel. Me parece. ¿Verdad? Me parece. Sí, era algo así, ¿no? Sí. Así que ese fue con el debut mío en televisión. Eso tiene que haber sido... ¿Estuviste en televisión en el 41? Yo comencé en el 41, por allá por el año 2000, con Omar Romay. Quien me impulsó al canal 41 fue Fernando Hidalgo. Pobre Fernando. Fernando Hidalgo, que en paz descanse. Yo tuve mi programa de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, en el 41. Después me fui con Televisión Caribe, y ahí estuve un poquito de tiempo, y finalmente de ahí pasé a Gente B, Canal 8, y de ahí a Mega. Sí. Pero eran todos programas independientes, con la excepción del 41, que era una especie de simbiosis con Omar Romay. Todo lo demás eran programas independientes. Yo me encontré, y yo no lo sabía, la verdad, pues buscando un accidente que tuviste. Sí, grave, por poco muero. Sí, porque ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo compré una casa en el año 95. Ahí, espérate, antes de seguir. Sí. Eso que tiene, para que ustedes tengan idea, es que te tuvieron que reponer el hueso, ¿no? Del brazo derecho e izquierdo. Sí, porque yo sufrí una amputación de la mano. O sea, ¿te cortaste con una sierra? Sí, yo compré una casa y vendí la mía, me quedé sin casa, me mudé a casa de mi familia, metí los muebles en un almacén y remodelé la casa por completo. Yo hago en la casa mucho, yo hago electricidad, plomería, yo te hago un montón de cosas de mi propia... Sí. O sea, y entonces me puse a poner los rodapiés y las molduras del techo de la casa. Y cuando ya lo terminé, con 2 sierras que me habían prestado, una no la había utilizado y la otra sí. Descubro que me falta un pedacito de 24, 26 pulgadas en un rodapié, y lo descubro un 31 de diciembre. Digo, mañana, para poder mudarme, yo tengo que resolver este problema. Y al día siguiente, estuvimos fiestando para esperar el año nuevo, como hasta las 3, las 4 de la mañana, y yo apenas dormí. Hacer carpintería con resaca es complicado. Sí, y además, cuando hay luz del sol, yo no puedo dormir. Entonces dormí 2 o 3 horas, y por la mañana me despierto, y digo, tengo que resolver este problema. Me voy para la casa, es una casa en un acre de terreno, una casa enorme de grande, yo entro por el garaje. La casa está completamente cerrada con llavines y no hay teléfono celular, no hay teléfono alámbrico, no hay teléfono de nada. Y me pongo a preparar las condiciones para cortar el pedacito de tabla de 30 pulgadas. Y digo, déjame, me habían prestado, 2 amigos diferentes me habían prestado las 2 sierras. Digo, déjame utilizar la sierra de Alain para por lo menos decirle que la utilicé. Y quito la sierra que ya había estado trabajando, pongo la otra en el banco. Cuando la enciendo, yo estoy de rodillas, a punto de cortar, y la hoja de la sierra, que es una sierra de banco, está frente a mi cara. Pero veo que la sierra está moviéndose así de una manera un poco errática y tiene un sonido raro. Entonces la apago, me pongo de pie para tratar de ver cuál era el defecto, diagnosticarla. No logro atinar qué es lo que le está pasando y la vuelvo a encender, ya de pie. Y en ese momento el eje se parte y la hoja a 5000 revoluciones sale volando. Yo hago así, pongo la mano y me amputa la mano a la altura de la pulsera del reloj. No me la lleva por completo porque se enreda con el metal. Yo vi la foto y me pareció tan terrible que decidimos no ponerla. Claro. Hay un pedazo de... O sea, el brazo está abierto. Te cogió el hueso. Todo, me cogió los huesos, me cogió las arterias, los nervios, todo. Quedó colgando por la piel. ¿Y no te desangraste con la arteria? No.
Te digo que la sangre llegó al techo. Los primeros latidos del corazón, la sangre impactaron el techo. Yo logro encontrar dónde está la arteria y con la otra mano me la tapó, ¿no hay? ¿No te hiciste un torniquete? No había con qué. Lo único flexible era el cable eléctrico de la sierra y no podía cortarlo, porque si me ponía a cortarlo me quitaba. O sea, salgo a duras penas de la casa, rompo la puerta por un cristal que había, un panel de cristal, rompo, salgo. ¿Con el brazo colgado? Con el brazo colgado y taponándome la sangre. Y en ese momento va pasando por la calle un convertible. A todas estas, esto es un 1 de enero a las 10 de la mañana. Toda la comarca está dormida porque la gente había estado fiestando hasta la noche antes. Un convertible con el techo quitado, descapotable, y yo me le paro enfrente, en medio de la calle, bañado en sangre, y el individuo se frena, y cuando frena yo salto y le caigo dentro del carro y le digo, por favor, llévame al hospital que me quedan minutos de vida. Y salimos a toda prisa para el hospital Kendall Regional, porque esto es en Westchester, y en la intersección de la 97 Avenida y la calle 40 del Southwest hay un Burger King, y saliendo del Burger King había una ambulancia del Rescue con los 2 paramédicos que acababan de desayunar. Y ahí él le puso el carro enfrente y yo volví a saltar otra vez y ya me atendieron, me llevaron. Y el doctor Alejandro Badía, un médico... ¿Era que estaba ahí contigo ahí? Alejandro, sí, es que está en la foto. Alejandro Badía, un médico recién graduado que se había mudado para Miami unos días antes de Nueva York y había estado fiestando con Albita y con Chirino la noche antes en el Billmore y estaba totalmente ebrio. Y lo llamaron y le dijeron, mire, esta situación es grave, venga para acá, tome café y venga para acá a operar. Y me salvó la mano y se hizo mi gran amigo. Tremendo, ¿no? Hay más fotos ahí, pero le digo que... míralo bueno, ahora, ¿eso es un reencuentro cuánto tiempo después? Eso fue hace unos días, hace unos meses, sí, porque mi hijo Alexandro, en esa foto, se había fracturado el húmero, aquí a la altura entre el hombro y Alejandro lo trató, y entonces pues ahí estábamos haciendo una foto parecida a la foto previa, pero él quedó muy bien, el niño quedó muy bien, pero ya el niño tiene 6 pies 2 pulgadas. Sí, ya no está el niño. A ver, esta foto aquí ya es más política. Ahí estamos, Adib, empezando por la otra extrema, por el otro derecha. Extrema derecha, estamos Adib Beden, el alcalde Francis Suárez, Karínez Moncada y Emilio González, que en ese momento era el administrador de la ciudad de Miami y hoy es aspirante a la alcaldía. Ajá, y que puso una demanda y que ha sido exitoso. La ganó en primera instancia y la ganó en apelación. ¿Qué te parece esa idea? Tú que tienes tantos años, puede que haya yo creo que dentro de la ciudad de Miami hubo un momento que hicieron algo así parecido, pero no de manera masiva. Only in Miami. Only Miami. Eso de que me doy un año más. Sí. ¿Todos de acuerdo? Explícame esta, porque yo me considero una persona con cierto nivel matemático y yo quiero que tú me ayudes porque esta no la entiendo. Me enteré el otro día porque el comisionado Carollo, que tiene un programa de radio, dijo: el alcalde Suárez se gastó $1.100.000 en promover la candidatura del señor Rafael Rosado y yo, o sea, Carollo, me gasté otros $540.000. Y estoy arrepentido, decía Carollo. Sí, yo lo comenté aquí. Decía Carollo que estaba arrepentido. Si sumamos 1.100.000 más 540, estamos hablando de 1.600.000 y pico mil. ¿Cómo se justifica que alguien gaste $1.600.000 para un candidato que va a ganar $58.000 de salario? O sea, si yo te digo mañana que para que tú puedas tener un cerdito que te vas a comer en Navidad, te tienes que gastar $5.000 para cebarlo, ¿no es mejor ir y comprar uno? Bueno, te pueden decir que no es una cuenta matemática, que no, lo que pasa es que quiere servir al pueblo, etcétera. No, servir al pueblo nada. Como hay un voto en una comisión que se otorgan contratos multimillonarios, pues evidentemente los intereses creados son los que determinan quién gana, quién pierde, quién aspira, quién se financia. Pero no siempre ha funcionado. Mucha gente no siempre. El dinero no siempre ha ganado. No, y afortunadamente es así. Como Ross Perot, etcétera. Exacto. Pero lo interesante es eso de que darme un año más. El otro día aquí estuvo Tomás Regalado, y Tomás Regalado dijo que en un momento determinado algo había pasado con un comisionado que se le dio una extensión por no sé qué vericueto legal, etcétera, pero la justicia le dijo:
Nada de eso. Mira, Juan Manuel, yo entiendo lo que ellos argumentaron, de que en una elección donde se está disputando la presidencia y la gobernación del Estado, evidentemente hay mucho más personas votando, sale un 60, un 65% del electorado, y en una elección como la que va a haber ahora en Miami en noviembre, a lo mejor sale un 18, un 20%. Entonces, todas las elecciones deberían ser junto con la presidencial. Pero si tú vas a cambiarlo, número uno, tienes que adherirte a lo que dice la Constitución de Miami. La Constitución de Miami lo dice muy claramente, dice, solamente se puede cambiar la fecha si el pueblo lo aprueba mediante un referéndum, o sea, habría que consultarle al pueblo primero, y no lo puedes hacer para 15 o 20 o 30 días después, o sea, vamos a suponer que el pueblo lo apruebe efectivo en el 2036 o efectivo en el 2032, para que los políticos tengan un tiempo y a sabiendas de que en el futuro va a haber un cambio de fecha, pero siempre que el pueblo lo apruebe, no a dedo por el capricho de 3 individuos que lo que van es a beneficiarse pero además, personalmente. Filosóficamente no se defiende esa idea, porque uno de los éxitos de la estructura política americana es que no todas las elecciones coinciden. En nuestros países, en muchos de ellos, en la mayoría yo diría, todas las elecciones se realizan junto con la presidencial. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos cambios muy bruscos. Cambia desde el presidente hasta el parqueador, el municipio, la alcaldía. Entonces es un vuelco muy brutal. Aquí, si tú te fijas, las elecciones congresionales son cada 2 años para que haya elecciones intermedias y el Congreso, la Cámara Baja, no cambie bruscamente. Y el Senado cambia o sea, una tercera parte. Exacto. Cambia cada 6 años, una tercera parte, precisamente para una continuidad. Para que en la ola de popularidad de un presidente no arrastre a todo el mundo, porque si no, entonces todo el mundo... Y esa es la idea de que, bueno, sí hay baja participación, pero hay baja participación... habría que cambiar todas las elecciones para que coincidan con la presidencial. La baja participación a veces es por la poca calidad de los candidatos. No, y porque la gente no entiende que quien nos mete la mano en el bolsillo son los gobiernos locales. O sea, lo del condado es abusivo. Estamos hablando de 13.000 millones de dólares y todavía no le alcanza a la alcaldesa. Tienen un déficit de 400 millones. ¿Cómo se puede en un condado? Pero fíjate, donde la propiedad ha crecido de valor inmensamente. Pero escucha, que esto mucha gente no se sienta a calcularlo. El condado de Miami-Dade tiene 34 ciudades independientes. Miami, Hialeah, Miami Beach, Key Biscayne, Doral. Y muchas que ni los nombres no sabemos. Pinecrest. 34 ciudades independientes. Cada una tiene un presupuesto. Cada una tiene un jefe de policía, cada una tiene un alcalde o alcaldesa. Un plan de pensiones, un retiro, un salario. Un jefe de bomberos y todo lo demás. Beneficios. Si tú sumas el presupuesto de las 34 ciudades, Miami tiene 3.000 millones de dólares, solamente City of Miami, Coral Gables, Key Biscayne, Doral. Si tú sumas el presupuesto de las 34, Hialeah no llega a 500, más el presupuesto del condado, o sea, del área no incorporada, que es donde vivo yo, más que son los 13.000 millones de Levin Cava, más el presupuesto de la Junta Escolar, todo junto, estamos hablando de cerca de 60.000 millones de dólares para gobernar a menos de 3 millones de personas. Es el presupuesto, el equivalente al de una nación latinoamericana. Solo el de condado de... Solo en Miami-Dade. No, pero solo los 13.000, los 60.000 es en todo, o sea... Es una cosa terrible, es brutal. Y luego a quien más le mete la mano al bolsillo es al propietario. Al propietario. Es durísimo, durísimo. Sí, sí, sí. Y si te compras un apartamentico extra, que no es mi caso porque no me alcanza todavía, para alquilar, te pueden aumentar el 10% cada año. Que yo repito, si la matemática no me va mal, a quien me dijo que no era así, 10 por 10, ¿cuánto es? El doble. Ajá. Entonces tienes luego la Junta de Condominio, los seguros, esta ley ahora que aprobó la legislatura para reforzar un poco la seguridad después que se cayó el edificio de Miami Beach. Hay unas medidas verdaderamente draconianas para los condominios, ahora tienen que tener un fondo de reserva. Hay personas que se jubilaron, que tienen un presupuesto limitado, tenían su apartamento, ya se lo pagaron al banco y lo están teniendo que vender porque no pueden con los special assessments y con los nuevos taxes y las nuevas cuotas, y no pueden, no tienen de dónde. Es terrible. Discúlpame, no es doble, 10 por 10 es 100%. Correcto, o sea, el doble, 100% el doble. El 100% te pueden aumentar. Exacto, que es el doble de lo que tú pagabas antes. Es una cosa tremenda. Erika McEntarfer, yo no la conocía hasta que la votaron, es una cosa tremenda.
la directora del Departamento de Estadísticas Laborales. Comisionada de la Oficina de Estadísticas, porque lo tengo apuntado aquí, sí. Del Departamento del Trabajo, del Labor Department. Trump la votó. Y aquí está la explicación del propio Donald Trump sobre por qué lo hizo. Él... Bueno, pero yo se lo quiero preguntar a Agustín San Antonio, por favor. Me dice que lo tenía guardado para el otro invitado. No importa. A ver, adelante. Numbers will be announcing a new statistician sometime over the next 3-4 days. We had no confidence. I mean, the numbers were ridiculous what she announced, but that was just one negative number. All of the numbers seem to be great, and so we'll see how that comes out. And if you remember, just before the election, this woman came out with these phenomenal numbers on Biden's economy. Phenomenal numbers. And then right after the election, they announced that those numbers were wrong. And that's what they did the other day. So it's a scam, in my opinion. My opinion is it's just additional scam. Numbers. A ver, aquí hay dos ideas. Trump está peleándose con las estadísticas, no le convienen los números, o tiene razón y esta señora cuando Biden daba unos números fabulosos y ahora los está manipulando. Mira, Juan Manuel, yo creo que el problema de esta señora no fue los números de 73,000 empleos que se crearon en la última ronda que ella reportó, sino la revisión de los 2 meses anteriores. En estadística, tú no puedes medir algo y hacer una corrección de un 40% o de un 35%, porque eso no es normal. O sea, si yo te digo ahora, Juan Manuel, agarra esta cinta métrica y mídeme, por favor, el largo y el ancho de mi cuarto para instalar una alfombra, tú no te puedes equivocar en un 30 o un 35%. Cualquier persona que haya estudiado estadística sabe perfectamente que hay una cosa en estadística que se llama la desviación estándar, que en las encuestas es el famoso margen de error. Puede ser un 3, un 4, un 5% para abajo o para arriba, pero no un 35%. Cualquier estadístico que se precie que tenga que hacer una corrección de una medición previa de un 30 a un 35% debe renunciar y dedicarse a freír fritangas. Yo creo que el problema de ella no fue los 73,000, fue la corrección que hizo del mes anterior y del mes previo. Y ahí es donde Donald Trump, me imagino yo, que le pregunta a alguien, y a ese alguien puede haber sido el ministro de Comercio, el ministro de Trabajo, algún asesor le dijo, esta mujer no es confiable porque estos números no nos cuadran. Y Trump, tú sabes que no tiene la chispa y la paciencia de Trump es muy corta y dijo, afuera. Pero cuando la defendieron... El argumento es, no, es que ella ve las cifras el mismo día que se publican. No, eso no es así. No. Bueno, eso es lo que dijeron. Sí, pero no. O sea, eso no es así. O sea, lo dijo el anterior jefe. Sí, pero ¿quién es el anterior jefe? ¿Quién lo nombró? ¿Cuál es su filosofía política? Estamos en un momento dado. Pero es lógico que tú eras jefe, comisionado de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Trabajo, del Labor Department, y que tú te enteres de tus cifras el día que se van a publicar. No es normal. O sea, tú presentas este programa, es normal que tú te enteres de un anuncio que acaba de entrar ahora en el momento en que tú lo ves al aire. No, tú lo conversas con tus productores, tú lo analizas, preguntas, debo decir este teléfono, el otro. O sea, eso es lo normal. Parece una justificación tonta. Tonta y barata. O sea, al mismo tiempo, Trump viene con una espina clavada, que cuando él tiene su primera presidencia, mucha gente que el partido le impuso, mucha gente que quedaron ahí del gobierno de Obama y otros que él trajo, como el señor Rex Tillerson. Lo que entiendo que ella está desde Biden. Pero mucha de la gente que Trump trajo, como Rex Tillerson, por ejemplo, como John Bolton, luego lo traicionaron. John Kelly lo traicionaron. Entonces tiene esa espina clavada. Y eso ahora, pues el hecho de que esta mujer quede ahí languideciendo en un puesto tan importante de la era de Biden, pues yo me imagino que 2 y 2 son 4 y le dijo a alguien, ahora mismo me la sacan de aquí. Sí, porque claro, es la discusión, no le gustaron las estadísticas. Y encima no confía en ella. Pero ¿crees que los gobiernos manipulan las estadísticas para favorecer? Yo quisiera pensar que no.
Pero también yo quería pensar, y pensé toda mi vida, de niño, de adolescente, de joven y luego de viejo, que el FBI era confiable, que la CIA era confiable, que el Departamento de Justicia era la institución más confiable y más respetada que teníamos en este país, y nos acabamos de enterar ahora que estaban conspirando para un golpe de Estado no cruento, Obama, Comey, Brennan, Clapper y Susan Rice, y crearon un expediente falso, difamatorio, completamente adulterado, de cosas fabricadas, pagadas por la campaña de Hillary Clinton, primero para descarrilar la campaña de un candidato oficial del Partido Republicano, que era Donald Trump. Esto fue a mediados del 2016. Luego para descarrilar cuando era presidente electo, que ya había ganado, y después que tomó posesión el 20 de enero, para descarrilar su presidencia, y aquella trama rusa se convirtió en lo que en mi opinión es el mayor escándalo político en la historia de los Estados Unidos, tratar de dar un golpe de Estado. El director de la CIA, el director del FBI, el ministro de Justicia y el presidente de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve eso, bueno, lo demás viene por añadidura. ¿Serán causados Obama? No ¿O lo el creo. director de la CIA o el del FBI? Sí, no lo creo. En el caso de Obama, creo que Obama se beneficia del dictamen del Tribunal Supremo recientemente, que dijo que los presidentes, Trump y otros presidentes, tienen una alta dosis de inmunidad cuando están ejerciendo el cargo. Bueno, cuando la acción tiene que ver con su función de gobierno. Pero esto no tiene que ver con su función de gobierno. Esa es una línea un poco sutil. Obama fue el primer presidente negro y yo creo que en aras de no provocar una situación racial en los Estados Unidos, este gobierno probablemente pase la página con Obama y lo echen a un lado. Pero de que Comey, Brennan, Clapper y quizás otros de menor importancia van a ser encausados, no me cabe la menor duda. Pero el día que hicieron la conferencia de prensa pusieron a Obama como el cabecilla. Bueno, ahí en la... Sí, Obama es el cabecilla. Porque incluso en una pancarta. La reunión fue en diciembre del 2016, en la Casa Blanca. Estaban Obama y Biden. Imaginemos que Biden se había quedado dormido. Y Biden lo vamos a excluir, lo vamos a exonerar. Obama y Biden, Susan Rice. Sleeping Joe, ¿no? Estaba John Brennan, director de la CIA, y James Comey. No estoy seguro si Clapper, que era el director nacional de inteligencia, estaba en ese grupo o no. Da igual. Pero estas personas reciben una serie de recomendaciones de los agentes especiales de la CIA y del FBI que le dicen: no encontramos nada, los rusos no han intervenido, Trump no estuvo en la orgía famosa, no hay nada de esto. Todo sí, porque se hablaba hasta de la prostituta rusa, la cama, había detalles y todo, ¿no? Detalles gráficos de que Trump había visitado un hotel en una orgía, que esto y que lo otro, y que los servicios rusos lo habían grabado en video y lo tenían chantajeado. Todo eso fue falso, absolutamente falso. Tan falso como si tú ahora escuchas que un grupo de personas dice: hace 10 días Agustín se robó un nido de gallinas en Hialeah. No, es que hace 10 días... Por cierto, han aumentado las gallinas en Hialeah. Sí, hace 10 días yo estaba en Europa, yo no estaba en Hialeah. Entonces era una situación completamente falsa. Trump nunca visitó Moscú. Las gallinas no estaban en... Tampoco estaban allá. Trump nunca visitó Moscú, no hubo tal orgía. Eso lo pagó Hillary Clinton y el Partido Nacional Demócrata, que dirigía David Wasserman Schultz, la congresista de Broward. Cuando los agentes especiales de la CIA y del FBI le dicen a sus superiores: esto es lo que hay, no usen esto, y van y se lo presentan a Obama, Obama dice: de eso nada, regresen, cámbienlo todo y vamos por ahí. Eso es lo que Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Eso es lo que ha determinado en este momento, factualmente, con documentos, con memorándum, con la Pero dirección. Puede que se haga el proceso, más o menos, aunque al final el dictamen sea que él tiene inmunidad, solo él. Para incordiar, digamos, para devolver la injuria con la misma moneda. Yo creo que mira, en aras de la nación, del bien de la nación, para no crear una situación racial, porque además no conviene, tú sabes, sería un poco delicado. ¿Pero crees que allá arriba están pensando en eso? Yo creo que sí. Yo creo que allá arriba no son locos, ni se machucan el dedo. Yo creo la imagen de un Obama arrestado con esposas, eso sería catastrófico para los Estados Unidos y crearía una fisura en nuestra fibra moral y en nuestra fibra histórica y patriótica muy, muy dolorosa. Con todo lo que Obama haya podido haber sido el ideólogo de todo eso, yo creo que lo van a apartar
y sí le van a pasar la cuenta y van a apretar las clavijas. Pero mira, ahí aparece, te digo, como... Sí, no, yo estoy de acuerdo. Bueno, eso lo presentaron en la conferencia de prensa. Absolutamente. Pero una cosa es... Tulsi Gabbard, sí. Sí, Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia. Una cosa es eso y otra cosa es ya el proceso de encauzamiento y enjuiciamiento. Ahora, los otros, si me están viendo en este momento y entienden español, empiecen a buscar abogados criminalistas porque van por ustedes. Sí. ¿Qué te parece hasta ahora el rol de Marco Rubio? La prensa americana no lo trata muy bien, se burlan de él, que antes de ser secretario de Estado tenía una opinión sobre Ucrania, ahora parece tener otra. Digo ya Marco Rubio, no nosotros como cubanos, como potencial candidato presidencial, con J.D. Vance. Yo creo que Marco Rubio no va a aspirar. Yo creo que Marco Rubio ha visto cómo funciona la cosa ya. Una cosa es ver el circo desde las gradas y otra estar metido en la jaula de los leones. Yo creo que Marco Rubio no va a aspirar. El otro día lo entrevistaron y le preguntan... Dijo que su candidato era J.D. Vance. Mi candidato es J.D. Vance, yo quiero que aspire. Él no creo que esté en la contienda, no creo que le interese por su persona y por su Pero futuro. Trump fue el que creó todo eso, porque sí. Trump dijo que sus dos candidatos eran J.D. Vance y Marco Rubio. Yo creo que se van por Vance. Eso por un lado. Me preguntaste que cómo lo evalúo. Pero si yo hubiera sido J.D. Vance, ese comentario de Trump no me hubiera gustado. De que tú eres el vicepresidente y te dicen que hay un... Bueno, ¿tú crees que Trump lo hace a propósito? Lo hace a propósito porque Trump es Trump. Trump es Trump. Entonces Trump, si se va por Vance, hiere los sentimientos de Rubio. Si se va por Rubio, sería al revés. Y se va por los dos y queda bien con todo el mundo. En el caso particular de Marco Rubio como secretario de Estado, yo creo, y todavía es muy joven la presidencia, apenas llevamos 6 meses, ¿no? Hay que darle un poco más de tiempo. Y tampoco creo que Rubio va a agotar los 4 años. Va a estar tal vez 2, 3 años ahí y se va, porque el cargo desgasta. ¿Y qué hacen esos otros 2 años? Porque se va a la vida privada. Se desaparece del ojo público. Se va a la vida privada y va a dar un circuito de discursos a $500,000 por cada discurso en una universidad. Sí. Va a ser miembro de las juntas directivas de grandes corporaciones. ¿Va a cerrar su carrera política? ¿Va a concluir su carrera política? No cerró su carrera política Esteban Bobo en la alcaldía de Hialeah por un sueldo 3 veces más grande. Pero yo creo que Marco tiene una vena, una vocación política más definida, creo yo. Hoy estamos tomando aquí, en estas bellísimas tazas que llevan el logo de tu programa, hechas por agua. Por sentir cubano. Pero fíjate, yo me juego contigo un capuchino. Si yo lo pierdo, lo pago yo. Y si lo pierdes tú, lo pago yo. Ok, está bien, está bueno, me gusta eso. De que Marco no va a aspirar. Esos tratos me gustan. Marco no va a aspirar. Ahora, yo creo que Marco va a pasar la historia como un excelente Y yo secretario. te hago otra apuesta. Sí. Va a terminar los 4 años. Ok. Si no lo quitan. Si no lo quitan, claro, por supuesto. Si no lo quitan. Pero mira, si dependiendo de él, se va a quedar los 4 años. Logró detener la guerra civil de Ruanda y el Congo, que llevaban como 9 o 10 años con unas masacres. Lo que pasa es que aquí no se reporta, pero estamos hablando de cientos de miles de muertos. Firmaron la paz definitiva. Logró, con la intervención de Donald Trump, detener la guerra entre la India y Pakistán. Y ahora lo acaba de hacer con Tailandia y Camboya. O sea, hasta ahora son 3 buenos averajes. Qué bien. Me dice que tenemos más fotos de Agustín. ¿No? A ver, no. De Agustín Acosta, el poeta. Gracias. Mira, tú sabes que no, yo te lo he dicho otras veces. Mi madre, que era profesora de literatura, siempre, cuando te oyó la primera vez aquí, y en Cuba lo hacía, siempre lo mencionaba, decías, debe ser el hijo de Agustín Acosta, el poeta. Que y ella recitaba eso de las viejas carretas rechinan. Las viejas carretas. Que hoy descubrí que era un verso antinorteamericano. Sí. No me había dado cuenta de eso, que decía, se acercan al central de los norteamericanos y por más razón rechinan. Poema de los años 30, ¿no? Es que ahí cambió Cuba. En los años 30... Después del Machadato. Sí. La caída de Machado, que es el famoso 12 de agosto del 33, marca un rumbo y de una república revolucionaria donde todo, el Partido Revolucionario Cubano, la Unión Insurreccional, todos tenían el adjetivo de revolucionario, la joven Cuba, de Guitera, bla, 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 se radicalizó el país
por la influencia de la Revolución Rusa del 17, soviética, y de una revolución que hubo en la Universidad de Córdoba, Argentina, que todavía yo trato de explicarme por qué rayos tuvo tanta influencia en la Universidad de La Habana, y no logro ver la conexión, pero debe haber habido una emigración argentina bastante grande en Cuba para que eso sucediera. Pero bueno, nada, no eres familia de... Él es matancero. Sí, correcto. Agustín Acosta estudia parte de su carrera de abogacía en casa de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Domingo Acosta, se criaron juntos y Agustín vivió, antes de llegar a ser senador, antes de llegar a ser lo que fue, Agustín Acosta era telegrafista de los ferrocarriles cubanos y estudiaba como joven, tenía más o menos la misma edad que mi abuelo Domingo. Cuando Agustín está estudiando su carrera, a mi abuelo lo trasladan, los ferrocarriles trasladaban a los jefes de estaciones de diferentes lugares y Agustín... Que era una industria importante en Cuba. Agustín vive en casa de mi abuelo varios años y en ese momento mi papá nace, que era el primogénito de mi abuelo, y Agustín se lo bautiza. Ah, que mira, qué interesante la historia, le ¿no? pone Agustín a mi padre se llamaba Agustín. ¿Tú eres matancero también? También, claro, yo nací en la misma ciudad de Matanzas. Matanzas, que es la Atenas de Cuba, le decían a Matanzas por la gran cantidad de escritores y de poetas, sobre todo, que produjo a finales del 19, principios del 20. Ahí Domingo del Monte tenía su famosa, iba a decir peña, es un término moderno, pero en torno a Domingo del Monte, creció una generación literaria importantísima para Cuba. Los bromistas dicen que Matanzas no es la Atenas de Cuba, ¿no? Que Atenas es la Matanzas de Grecia. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Terminamos con dos fotos, una con nuestra querida amiga Ninoska Pérez. Eso fue en Cuba Nostalgia. Ah, ahí donde te encontré yo. Donde nos encontramos y donde yo te dije, lánzate, que te vamos a apoyar, te va a apoyar la comunidad como televidentes, te van a apoyar los anunciantes, porque además los anunciantes siempre buscan un vehículo de buena calidad, y te vamos a apoyar tus compañeros, y me alegro que te hayas decidido y que hayas escuchado mi consejo. Pues muchas gracias. Y esta tu esposa es preciosa, ¿no? Sí, esa es mi esposa. Eso fue hace algunos años, en una premiación, una gala que tuvimos. Mi esposa y yo nos conocimos, rapidito, nos conocimos cuando a unos días de ella cumplir los 30 años, ella era ejecutiva de contabilidad de una empresa dominicana en Santo Domingo, y yo vivía aquí en Miami, llevaba una vida muy fiestera, muy nómada, muy bohemia, y entonces empezamos una relación por internet, chateando. Esto es antes de los teléfonos estos inteligentes y de las cosas de WhatsApp, no existía nada de eso, era por América Online y por correo electrónico. Y entonces un día yo me monté en un avión, vi unas fotos, me picó la curiosidad, me monté en un avión, escucha los números porque es muy importante. ¿Un avión a buscarla? No, a conocerla. Sí, desde aquí. Escucha los números. Yo aterricé en Santo Domingo el 25 de junio del 2004, 25 de junio. Me casé el 25 de septiembre. 90 días después. Llevamos ya 21 años, vamos a cumplir 21 años, tenemos 2 hijos, Alexandro, que fue el que salió en la foto con el doctor Badía, Andrew, que tiene 13, no se supone que a la edad mía, yo tengo 66, yo tengo nietas de mi primer matrimonio, pero no se supone que yo tenga un hijo de 13 y uno de 16, pero con una mujer 15 años más joven que yo y 2 muchachos adolescentes, pues tengo que estar guapeando. Qué bien, ¿no? Qué maravilla, pues me alegro. Mi esposa realmente... Dice mi esposa, yo creo que es cierto, que mi ángel de la guarda ya no podía conmigo. Cuando yo vivía en esos años solo aquí en Miami, pidió ayuda ahí arriba y la mandaron a ella para meter mi vida en cintura. Qué bien, qué bien. Oye, que la pregunta que me había quedado, que siempre te relaciono con Ambrosio, y debe ser porque ustedes son esa generación que llegó con 11 y 12 años, como Nara Rosa, por ejemplo, correcto, la hija de Arnaldo. Su mamá y su papá trabajaron conmigo, Arnaldo y... Arnaldo hacía un noticiero de radio él solito. Él solito. Todo. Y Alina fue mi secretaria ejecutiva por muchos años en WQA. No sabía eso. Sí. Pero un saludo a Arnaldo y a Nara, por cierto, si están viendo. Que llegaron con 12, 13 años y se quedan a caballo entre las dos culturas. Sí. Es una cosa...
difícil, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar, a hacer el curso de radiodifusión, tenía la posibilidad, porque me la dieron, el profesor Robert Gaynor me dijo, ¿lo quieres hacer en inglés? ¿Lo quieres hacer en español? Yo hablaba inglés perfectamente. Y le dije, lo voy a hacer en español. Y la primera persona que habló en español en WLRN, que es la radio pública de acá del condado de Miami-Dade, 91.3, tuvieron que dar, hasta la Junta Escolar tuvo que dar un permiso especial para que yo pudiera hacer mis laboratorios de práctica en esa emisora de FM en español, en el año, a principios del 78. Tremendo, ¿no? Sí. Bueno, ha llegado mucha gente joven, nos deben estar viendo como esta gente son dinosaurios. Yo soy como un mueble aquí en la radio. Sí, las emisoras se mudan de un edificio a otro y yo voy con los muebles. Tú sabes que yo me acuerdo cuando estábamos en la WQA y tú empezaste el programa en el 41, yo creo que de manera independiente. Sí, de manera independiente. De manera independiente, tenías que buscarte tú tus propios anunciantes. Con Romay en el 41 teníamos una sociedad simbiótica donde dividíamos ganancias al 50%. Que eso también lo hacía Fernando, ¿no? Correcto. Y bueno, aquí en esa época... Y ahí esa fue la época de oro. No, yo me acuerdo que tú llegaste y dijiste, oye, me va bien económicamente. Me acuerdo, oye, no podemos decir ¿quién está ahí a la derecha? Es una leyenda de... Felo Ramírez. Felo Ramírez, del Hall de la Fama. Sí, señor. Narrador de los Marlins. Trabajó hasta los 94 años, se cayó bajando de un autobús de los Marlins. Sí. No sé en qué estado por allí, se dio en la cabeza. Sí. Si no estuviera todavía narrando. Una persona que cuando tú hablabas con él en lo personal, en los pasillos, emanaba una luz y una bondad y una humildad y una sencillez muy poco visto en este negocio nuestro. Es que esa generación era muy especial. Yo conocí. ¿Cómo se llamaba el otro comentarista deportivo? Que había sido boxeador, un día me dio la mano con 80 años y le dije, oye, aflójame la... Comentarista deportivo Manolo Álvarez. Manolo fue el primero que habló aquí en el 23. Sí. Sí. Y el padre de María Elvira era comentarista deportivo. Jorge Salazar. Sí. Jorge Salazar fue el presentador de la pelea de boxeo de Alexis Argüello con Aaron Pryor en el Orange Bowl. Tú sabes que yo fui también ring announcer de boxeo. Ah, mira eso. Sí, que yo tengo 2 peleas, una con Roberto Durán y otra con Wilfredo Gómez. Oye, mira, se me olvidó traerte la foto en el cuadrilátero con Wilfredo Gómez y yo vestido de pajarita, de smoking, y Wilfredo con un hematoma en el ojo. Siempre es mejor que le ponchen el ojo al otro. Oye, Agustín, ¿cómo no? Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Cuando quieras, pues todos esos temas de actualidad que tú manejas también de la política nacional, ¿no? Y aquí cuando quieras. Quiero invitar a mi amigo Ricardo Brown, que está contigo en la estación, mandarle saludos a Zairena, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Siempre han sido muy amables conmigo allí. Con Ricardo tengo unas anécdotas, porque coincidimos en muchos países. Mira, Ricardo, Ambrosio y yo, parados aquí así, uno al lado del otro, en Cartagena, Colombia, la cumbre de presidentes. Eso fue famoso. ¿Okay? Ustedes son los únicos, déjame decir nada más, que hicieron correr a los escoltas de Fidel. Sí. Eso es histórico. Pasaron Fidel. Corrieron como gallinas. Se baja de una guaguita, de un vehículo como el de León. ¿Estabas ahí? Ahí estaba, el de León Medical Center, uno de esos vehículos parecidos al de León Medical Center. Se baja, sale primero Guillermo Endara, que era presidente de Panamá. Luego viene Fidel Castro. Esto es en 1994, Cartagena, en Colombia, jefes de Estado. Estaba García Márquez, que habían paseado en coche. Y atrás de Fidel viene Violeta Barrio de Chamorro. Presidenta de Nicaragua, recién fallecida. Fidel da un traspiés. Juan Manuel iba cayendo como si fuera un mango podrido así. Y a duras penas lo sostienen Guillermo Endara, que era un hombre bajito, y Violeta, que ya era una mujer de cierta edad. Lo cogieron. Endara, que era bajito y ancho. Y ancho. Lograron que no se cayera. Cuando Fidel se sienta en el asiento y le toca hablar, no se entendía lo que decía. Ambrosio y Ricardo y yo nos miramos y dijimos, no dura 6 meses. No dura 6 meses. Y duró 11 años más.
Por poco nos entierra a nosotros tres. No, y Raúl mete miedo, ¿no? Sí. Eso es... No, eso es terrible. Eso es tremendo. Pero ese día, yo me acuerdo que entraron ustedes en una bronca con los escoltas. Con los escoltas, sí, sí. Y terminaron los escoltas y ustedes cayéndole atrás. Era una imagen que tiene que estar ahí en Telemundo, la teníamos. Tengo un minuto más. Sí, cómo no. Yo llego a Cartagena y cuando llego allí al hotel... Cuando me monto en el taxi del aeropuerto, le digo al taxista, ¿usted es cubano? Dice, no, yo soy de aquí, cartagenense. Digo, qué raro. Sí, porque es que es muy caribeño. Yo no lo sabía. Llego al hotel y el señor que me está atendiendo, ¿usted es cubano? Dice, no, yo nací aquí. Digo, qué cosa tan rara. Dice, no, es que ustedes y nosotros hablamos igual. Ese es el Caribe colombiano. Okay. Ese es el típico hotel donde te dan la llave en un pedazo de palo con el número de la habitación, y cuando tú sales de la habitación tú entregas la llave y la ponen en un tablero cuadriculado ahí. A los 2 o 3 días yo hago buena amistad con el señor de allí, un hombre joven, y me dice, ¿usted tiene algunas personas que vienen con usted? Digo, no, yo vine solo. ¿Por qué? Dice, no, porque han venido unos cubanos también, muy raros, y han pedido en varias ocasiones la llave de su habitación. Sí, imagínate. Digo, no se la vaya a dar a nadie. Dice, casualmente los vi pasar ahora, están en el salón comedor. Digo, ¿usted me los puede enseñar? Salimos caminando, fuimos al salón comedor, nos paramos en la puerta y me dice, son aquellos que están en la mesa aquella de allá. Tan pronto los vi, tú sabes que la seguridad del Estado cubana, no hay que tener un doctorado para saber quiénes son. Digo, ay, mira qué bien, 2 agentes de la seguridad cubana. Tú verás lo que voy a hacer. Llamo al metre y le digo, tráigame una botella de vino con 2 copas. Metre, pero venga aquí, tráigala aquí. El metre trae la botella de vino con 2 copas. Digo, ahora sígame. Y el metre con la botella y las 2 copas, y yo delante ahí caminando. Y cuando estábamos llegando a la mesa de estos 2 cubanos que están sentados en una mesita de 2 personas, yo halo una silla vacía de otra mesa, la pongo ahí, me siento, ellos se quedan perplejos. El metre pone la botella con las 2 copas, digo, esta es una invitación mía y del exilio cubano y de la WQA, la cubanísima, porque tengo entendido que ustedes han estado tratando de entrar a mi habitación, me imagino que para revisar los papeles míos, mis cosas, colocar algún micrófono oculto. Aquí está la llave. Si quieren entrar, tienen autorización. Y aquí está mi tarjeta. El día que se quieran asilar, porque el gobierno de ustedes se va a caer tarde o temprano, y porque la mayoría de los comunistas como ustedes luego terminan cruzando el río en una balsa y van para Miami a pedir asilo. El día que se quieran asilar, me avisan para que me den la primera entrevista. Buenas tardes. Me levanté, los 2 cubanos se quedaron perplejos ahí. Di la vuelta y me fui. Hay muchas anécdotas de esas. ¿Sabe quién es de Cartagena? Sabina Cobo. Sí. Sabina Cobo, que estuvo en la política también. Sí, que ha hecho televisión, radio. Estuvo trabajando también en Caracol. En Caracol, cómo no. Oye, nada. De nuevo, esa es la invitación. Ya no hablo más. Segunda despedida, despedida de cubanos son que no se acaba. Por cierto, me acordé ahora de...